Hola, bienvenidos a Mitos y Leyendas. Todos en el mundo, o al menos la gran mayoría, hemos escuchado alguna vez sobre la película El Proyecto de la Bruja de Blair, y que desde su estreno a finales de los 90 nos hizo saltar del susto. Pero es la historia detrás de la historia lo que más nos impactó. Fue filmada como un documental que relataba cómo 3 estudiantes de cine encontraron la muerte tras perderse en el bosque de Black Hills, en busca de una leyenda urbana, una bruja en el pueblo de Burkittsville. Pero este video no es una explicación de su trama, sino de los sucesos que inspiraron este largometraje. Tras buscar en diferentes fuentes y así obtener datos de alguna manera confiable, encontramos el nombre de Ellie Edwards, una mujer joven que en 1723 se muda de Irlanda hacia los Estados Unidos, a Maryland, y para ser más específicos, en el pueblo de Blair. No es sino hasta 1785 que se tiene registro nuevamente de esta mujer, cuando unos niños revelan a sus padres haber sido secuestrados por la anciana Ellie Edwards para extraer su sangre. La anciana es capturada, llevada a juicio y declarada culpable por brujería y espiritismo, por lo cual es sentenciada al destierro. La mujer fue atada a una carreta y abandonada en el medio del bosque durante uno de los inviernos más fríos de la historia del condado, y como ningún habitante del pueblo volvió a tener contacto con ella, es declarada oficialmente muerta. Un año más tarde, durante el invierno de 1786, varios de los niños que habían delatado a la bruja desaparecieron, iniciando con la hija del juez que la había sentenciado. Poco después, la gente comenzó a entrar en histeria, creyendo que se podía tratar de una maldición, y por esa razón deciden abandonar el pueblo. Pasarían unos cuantos años cuando en 1809 se publica un libro llamado El culto de la bruja de Blair, el cual habla de una aldea maldita por una bruja, aunque al final de este era capturada y quemada por sus crímenes. En 1824, Henry Burkett decide refundar el pueblo sin saber nada de la historia, o al menos eso podemos pensar. No es sino hasta el año siguiente, en 1825, que inician nuevos eventos. Elaine, una niña de 10 años, se ahoga en el río Tape East que cruza la localidad. Los testigos aseguraban que una mano que salió del río la había jalado. Luego, en 1886, Raven Weaver, de 8 años de edad, es dada por desaparecida y se envían varios grupos de salvamento en su búsqueda. La niña apareció unos días después relatando que una anciana la había llevado hasta el sótano de su casa en el bosque y la había dejado sola. Asustada y viendo que no volvía la señora, decidió salir de allí. Además, decía que la señora parecía no tocar el suelo. Uno de los grupos de rescatistas no regresó, y semanas después sus cuerpos fueron encontrados destripados, atados de pies y manos, y símbolos extraños en su cuerpo. Al volver al pueblo por ayuda para luego buscar los cuerpos de los rescatistas, estos habían desaparecido, dejando solo la sangre que reflejaba lo sucedido en el lugar, y no se pudieron encontrar nuevamente. Pasaron los años y entre 1940 y 1941 desaparecen 8 niños de la ciudad: Emily Hollands, Terra Shelley, Stephen Thompson, Michael Guidry, Eric Norris, Julie Forsyth, Margaret Lowell y Kyle Brody. En marzo de 1941, un hombre llamado Rustin Parr
que vivía en una cabaña en el bosque, llega hasta la ciudad para comprar provisiones como muy pocas veces lo hacía, solo que esta vez actuaba muy extraño, alterado y gritando que por fin había terminado. Rápidamente llamó la atención de la policía y es interrogado sin ninguna clara respuesta, hasta que Parr decide sin más llevarlos hasta la cabaña y mostrarles de lo que hablaba. Al llegar, son encontrados en el sótano los cuerpos de 7 de los 8 niños destripados con inscripciones en el pecho, la cara, las manos y los tobillos. Rustin Parr fue condenado a la horca y Kyle Brody, el único sobreviviente, es encontrado en la esquina del sótano y años después fue ingresado a un instituto mental porque nunca se recuperó. Ahora bien, llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿existió realmente la bruja de Blair? La información que inspiró esta historia, la película y sus secuelas, fue manejada con documentación real, que puede sustentarse de cierta manera, pero se tergiversaron los hechos a modo de colaborar con la publicidad de la película, cuestión que funcionó muy bien. La escritora e historiadora para la película Julia Fair fue la encargada de maniobrar y de alguna manera sustentar esta falsa pero extraordinaria historia. El pueblo donde supuestamente ocurren los hechos existe, pero fue fundado no por uno, sino por dos hombres, el mayor Joshua Harley y Henry Burkett, bajo el nombre de Harley's Post Office, y no fue sino hasta 1828 que tras la muerte de Harley el pueblo pasa a llamarse Burkettsville, pero nunca hubo un antiguo pueblo llamado Blair. Julia Fair falsificó documentos sobre un supuesto patentado de tierras a nombre de Nathaniel Blair, que supuestamente luego cedió a unos colonos para asentarse allí. Los niños desaparecidos, destripados y muertos nunca existieron, y la mayor parte de la película no se filmó en Burkittsville, sino en el Parque Estatal Seneca Creek de Maryland. Solo el cartel de Bienvenida al Pueblo y las escenas en el cementerio son parte de Burkittsville. Rustin Parr y la horrible historia de los asesinatos de los 7 niños entre 1940 y 1941 fue creado por Fair, siguiendo el modelo de una transcripción del juicio real de un hombre que mató a su esposa e hijos en esa época, y fue sentenciado por ello. Se falsificaron documentos para crear a Ellie Kedward, mujer que fue maldecida en Irlanda, casada con un hombre que murió en una guerra con España, que tuvo 8 hijos que habían muerto y que supuestamente llegó a los Estados Unidos contratada como sirvienta al condado de Blair. Julia Fair estuvo fuertemente influenciada por los recuerdos de su abuelo que emigró de Irlanda. La bruja de Blair obtuvo su nombre por la hermana menor de Eduardo Sánchez, uno de los directores de la película, que fue al Blair High School en el condado de Montgomery. Ellie Kedward es el anagrama para Edward Kelly, el alquimista y supuesto médium inglés del siglo XVI, quien pasó a la historia como un gran charlatán que supuestamente podía comunicarse con ángeles y demonios. El supuesto libro sobre la bruja de Blair encontrado en 1809 no es más que un libro para niños desgastado con el tiempo y arreglado por la escritora. Todos estos registros fabricados para la película se encuentran en la Sociedad Histórica de Maryland, como parte de una exhibición especial sobre la filmación de la película. Sin duda, es impresionante la facilidad para falsificar y manipular la historia de todo un pueblo y engañar a casi todo el mundo.
y claramente hicieron un excelente trabajo para publicitar un supuesto documental que se sustentara en el tiempo. Si llegaron hasta acá, gracias por escucharme y recuerden que si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse para apoyarme y poder seguir con más contenido. Nuevamente gracias y hasta la próxima.